Catherine, te cedo el turno. Adelante. Muchísimas gracias, Mabel. Muy buenas noches, doctor Salomón Lerner. Realmente es un gusto y un privilegio poder intercambiar algunas palabras con usted. Bueno, sabemos que usted es un filósofo de profesión y yo tengo una curiosidad. Como filósofo, usted, ¿cómo se siente después de haber formado parte de esta Comisión de la Verdad, después de habernos resumido ahora en pocas líneas todo lo que fue esta época tan terrible para el país? ¿Qué siente usted como persona, como filósofo, al ver en las calles jóvenes gritando terrorismo nunca más? Pero no solamente eso, sino defendiendo posturas políticas. Lo que siento, vea usted, es lo que creo cualquier peruano medianamente informado y que quiere a su país y que conoce un poquito de su historia, siente una gran tristeza y pena por la desinformación en la cual está nuestra juventud y en general nuestra población. Hemos cumplido 200 años de vida independiente, pero ¿alguien se ha dedicado a pensar qué han sido estos 200 años? ¿Qué de bueno y qué cosas no tan buenas han sucedido? ¿Qué significa ser independiente? La independencia significó que, por ejemplo, no hubiera más esclavos. No. Tuvimos que esperar a Ramón Castilla para que liberara a los negros de la esclavitud. La independencia significó que el tributo que pagaban los indígenas por ser indígenas desapareciera. No. Hubo realmente democracia. Las mujeres fueron reconocidas en su entidad política. Creo que es en la época de Odría que sucede eso, el voto femenino. Es decir, es un camino con claroscuros la historia, pero es necesario conocerla, porque solo así es que podemos nosotros tratar de construir un futuro que sea mejor y en donde evitemos caer en los errores en los cuales incurrimos en el pasado. Pero vea, yo en concreto, usted señalaba, yo he estado en la Comisión de la Verdad, esos 20 años, que no solo son 20 años terribles para Ayacucho, Junín, sino para todo el Perú, han sido olvidados, se han puesto entre paréntesis, no existe. Usted pregunta a los jóvenes de hoy, pues, y eso incluso yo lo he visto en televisión, ¿quién es Abimael Guzmán? Y no sabe. Alguna vez les presentaron una foto de Abimael Guzmán y pensaron que era, no sé, Einstein o algo de eso. Realmente, si quiere, la superficialidad, el quedarse simplemente en lo accesorio, ahora con los medios de comunicación social, que pueden ser tan provechosos, pero que pueden ser también tan peligrosos para los jóvenes, porque se dedican a los juegos y olvidan la lectura y olvidan todo. Pues hace que nuestros jóvenes cada vez estén menos informados, tengan menos criterio. Lo que interesa es, claro, la información, pero más que la información, o conjuntamente con la información, Catherine, es el criterio, el sentido común, el buen juicio. Saber distinguir qué es razonable de lo que no es razonable, qué es lo bueno de qué es lo malo. Saber, usted me preguntaba como filósofo, yo soy profesor de filosofía, pero
Y no hay que ser filósofo ni profesor de filosofía para decirle que todos debemos saber por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, el por qué, el para qué. Porque si sabemos el por qué y el para qué, vamos a saber el cómo. Y el cómo es el día a día, es la política. Y no tenemos no solo una juventud que haya asimilado eso, sino que no tenemos guías, no tenemos gente que le pueda decir a los jóvenes, o hay muy poca, que le pueda decir a los jóvenes, mira, por aquí hay que caminar, hay que hacer esto. La educación tal y como creo se desarrolla en nuestro país necesita una profunda reforma. En primer lugar, hay que formar mejor a los profesores y además hay que darles el respeto y el honor y las reivindicaciones salariales que ellos merecen. Cuando yo era niño, el profesor de una escuela fiscal, era un gran señor y se le respetaba y se le quería. Hoy son personas que ganan un sueldo miserable, que son formados en normales muy superficiales o ideologizadas, que es lo que sucedía en la Unión Mundial, y que una vez que enseñan, pues, caray, más se dedican a que los alumnos memoricen, aprendan de memoria fechas, nombres, a que piensen. Creo que hay que formar mejor a los profesores y cambiar los planes de estudio. Y eso de dividir los cursos en, que le digo, historia, geografía, etc. En fin, puede que sea bueno, pero no necesariamente es bueno. Quizá haya que estudiar problemas, temas, y abordarlos desde distintos puntos de vista. Y hacer que ellos piensen, los alumnos piensen, digan lo que piensan, discutan, se formen su propio criterio. Si no sucede eso, vamos a tener gente que cada vez está menos formada, pues, y Claro. la universidad no contribuye tampoco, ¿no? Muchas universidades no contribuyen. Claro, y justamente pues esa juventud a la que usted se refiere, que pues está con una educación deficiente, esa juventud que le han llamado ahora la generación del bicentenario, ¿no? Esa generación que sale a las calles, grita, protesta, pero en el fondo, en algunas entrevistas se les ha visto a los jóvenes, oye, ¿por qué protestas? Le preguntan y ellos solamente repiten la frase que les han enseñado, ¿no? Porque no queremos terrorismo, comunistas, o si no, pues del otro lado, porque queremos igualdad de derechos, pero más allá no hay, ¿no? Pero también hay otra generación. Por ejemplo, ayer yo leía una noticia en la que muchos becarios de la beca 18 han tenido que volver a sus comunidades durante esta pandemia porque no han podido continuar con sus estudios. Esa es otra generación del bicentenario. ¿Por qué? Porque es la generación, pero del otro lado, ¿no? La generación que tenía algunos privilegios gracias a un gran esfuerzo estudiando todo y ahora los ha perdido simplemente por la pandemia y por esta crisis, ¿no? Y también ahí va pues otro problema que usted ha tocado de la moral, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? Está bien que esta generación salga a las calles a protestar, está bien que la otra generación del bicentenario vuelva a sus comunidades a replegarse porque no tiene ya cómo sostenerse. ¿Qué hacemos, doctor? No sé si nos podría dar alguna ilustración. Problema serio, gravísimo, y para el cual obviamente no hay una solución sencilla. Creo yo que aquí se necesitan
el trabajo de grupos sociales que puedan transmitir la necesidad del cambio en lo que toca a la formación de los jóvenes para que haya en el futuro una generación de adultos jóvenes que sepa conducir al país. Tenemos que trabajar ahora para más adelante. Y en ese sentido, los medios de comunicación social, el búho, ustedes, creo que tienen un deber, no es un simple deseo, tienen un deber de insistir en esto que estamos conversando y en formar círculos de personas que puedan volantear por todos lados estas necesidades, que lleguen a los oídos de la gente que toma decisiones, de la gente de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del gobierno central. Yo no lo conozco y he escuchado nada más de que es una excelente persona, el ministro de Educación actual, Cadillo, que ha sido premiado, ¿no? Pues bien, yo creo que grupos sociales que ustedes representan debieran de pronto invitarlo a conversar y transmitirle todas estas preocupaciones y decirle cómo hacemos, cómo va a hacer el gobierno, cómo podemos ayudar. Más aún si se trata de un gobierno como el presente que está presidido por un maestro, un profesor. Creo que es absolutamente, caray, necesario que se trabaje en educación y se trabaje bien en ella. No se va a poder cambiar todo de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Si no se empieza, no se avanza. Y creo que hay que hacerlo. Y además, comprometiendo a los jóvenes no solo a comprender su país, sino comprometiendo a los jóvenes en la resolución de los problemas de su país una vez que ellos sean activos socialmente. Porque no se trata de que yo termino mi carrera y luego me dedico a vivir bien y no me comprometo con la sociedad para cambiarla, ¿no? Ay, justamente ese punto le quería tocar, porque justamente ese compromiso con la sociedad se supone que es una formación que se adquiere pues en las universidades, porque en las universidades nos forman no solamente para ejercer una carrera, ¿no? Sino también para ver qué aportamos a la sociedad. Y eso justamente es pues también nuestro trabajo de tesis, ¿no? ¿Qué vas a aportar a la sociedad? Entonces, hablamos también de que los ministros ahora pues no tienen ninguna formación, son muy criticados porque no tienen experiencia, no tienen la educación, la formación, pero muchos de ellos han pasado por las universidades, o sea, yo personalmente no entiendo, o sea, la universidad realmente es una garantía de que estás formado, educado, depende de qué universidad haya salido, depende de co-docentes, o de repente los de la Católica son mejor a los de la UNSAF de acá de Cusco. ¿De qué depende y por qué tanto? ¿Por qué tanta? O sea, realmente es una crisis hasta buena pregunta. Hasta existencial que uno no sabe qué hacer ya. Pero, Catherine, hay universidades y universidades, ¿ya? Desgraciadamente. Tenemos un número grandazo de universidades. Felizmente SUNEDU ya ha cerrado algunas. Pero hay esas universidades negocio, universidades de empresa, que son un contrasentido. Porque la formación, la educación, no puede tener fines de lucro. Es como hablar de la violencia política. Mucha gente usa eso. Pero es una contradicción interna, ¿ya? Porque la política no puede ser violenta. La violencia rompe la política. La política es el entendimiento. Lo mismo, una universidad tiene por fin
esencial el formar a los estudiantes, el darles no solo conocimiento respecto de determinadas ramas del saber para que luego tenga una profesión y cumpla con la sociedad, sino también el abrir la conciencia respecto de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es el país, del compromiso con el país, como usted señalaba. Pero las universidades en donde los profesores están allí simplemente por un sueldo, en donde los alumnos entran simplemente porque pagaron para entrar, en donde al dueño de la universidad, que pone al rector, entre comillas, no le interesa sino, caray, ganar dinero, explotando a veces esa especie de miopía que tienen los jóvenes de salir cuanto antes de la universidad y tener un título, ¿no? Que no quieren ser jalados, entonces se aprueba todo. Ese tipo de universidades obviamente no sirve. Y yo creo que la universidad tiene que ser muy seria, debe no perseguir fines de lucro y debe ser apoyada más bien por el Estado. Creo yo, además, que tal y como está la educación preuniversitaria, todas las universidades deberían tener 1 o 2 años de estudios generales para poder nivelar a todos los estudiantes en esos años con muy buenos, con los mejores profesores. Y así comiencen su carrera de una manera realmente seria. No se trata de salir rápido de las universidades. Se trata de otro lado, yo le diría, son ideas que alguna vez he conversado con algunos colegas ex rectores, con el doctor Burgo, el doctor Piqué del Pozo, el doctor Maezón, que en el fondo deberíamos, en lugar de tener tantas universidades nacionales pequeñas y que gastan mucho, hacer 5, 6, 7 universidades nacionales nada más, macro regionales, y que en una de ellas sea lo principal las humanidades, en otra de ellas sea lo principal la ingeniería, etcétera, etcétera, de tal manera que sean centros de excelencia. Y en lugar de distribuir los recursos por todos lados, se concentran y se forma mejor a la gente. Y el Estado debería hacer algo que han hecho otros países de modo muy inteligente. Vean, yo tuve ocasión de estar en Boston, en Estados Unidos, cuando yo tuve a mi hijo mayor estudiando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y fui a su graduación, Boston. Y en la noche fui a visitar la biblioteca de MIT. Eran 11, 12 de la noche, estaba abierta y llena. Y sabe, la mayoría de estudiantes que estaban ahí leyendo eran chinos. ¿Qué había pasado? China había enviado a estudiar a esos chicos a Boston. Luego han regresado a China y China da un salto tecnológico, un salto científico increíble. Nosotros deberíamos becar a nuestros mejores estudiantes para hacer posgrados en el extranjero, pero con el compromiso, obviamente, de regresar acá y de servir en el Estado y para el Estado y para la sociedad, no sé, un determinado número de años. Ese tipo de ideas son tan sencillas finalmente, pero no se les ocurre, yo no sé. ¿Y qué opina usted, doctor, de la vida política en la universidad? Que creo yo es fundamental, pero la política bien entendida, no la política partidaria, no la política ideologizada, sino la política como diálogo social
en función de los problemas del país y la resolución de los mismos, con tolerancia, con pluralidad. Yo creo que debe haber eso. Y no una política tampoco guiada por afanes de poder, porque dentro la misma universidad a veces se repite lo que existe fuera en el país. Es decir, el que quiere llegar a ser el presidente de la federación y que aplasta a los otros. No podemos calcar lo malo, debemos más bien tratar de hacerlo, ¿no? Claro, pero la vida universitaria a veces trasciende, como usted dice, ¿no? Lo que ahí aprendemos y concientizamos, trascendemos a nuestra vida futura, laboral, ¿no? Y en este caso a la política. Y ahora pues se ha polarizado también bastante esta sociedad, ¿no? Estamos en una ultraderecha, una ultraizquierda. Y tanto dicen terrorismo nunca más, pero no sé, es mi percepción, yo pienso que si tanto están estigmatizando a esta izquierda que es terrorista, senderista, maoísta, comunista, pero si la van a encapsular, la van a anular, pese a que haya ganado las elecciones, ¿no cree que más bien ahí estarían sembrando una semilla para que pueda realmente resurgir este terrorismo? Caterina, tiene razón, pero el movimiento se tiene que dar de ambos lados. Obviamente, esa DBA, esos absolutamente reaccionarios de derecha que terruquean a todo aquel que no piensa como ellos, están en el fondo alimentando una reacción que puede ser terrible. Pero la gente inteligente de izquierda debe saber que no hay que reaccionar radicalizándose frente al ataque de los de la derecha, porque eso es lo que quieren los de la derecha. Claro. ¿No es cierto? Sino es intencionado. Colocándose en punto medio y diciendo, bueno, aquí hay que hacer esto, pero hay que hacer esto también. No se trata de anular la libertad de las personas, ni la libertad de las empresas, pero sí se trata de vigilar, de fiscalizar, de buscar el bien común. Es decir, Aristóteles, cuando hablaba de la virtud, hablaba del justo medio, ¿no? La prudencia que nos dice que debemos obrar buscando el justo medio entre el exceso y el defecto. Es eso lo que tenemos que hacer, en la política también. El bien común no es, caray, el bien de unos pocos o la pobreza de todos. No, es igualdad de oportunidades, libertad, desarrollo, apoyo a los más vulnerables. Muy bien. Gracias, Catherine. Gracias, doctor, por sus respuestas. Un gusto haber conversado con usted. Adelante, Mabel. Muy bien.